Muy buenas tardes, queridos hermanos y hermanas, apreciadas visitas. Estoy muy contento de poder compartir con ustedes esta transmisión en vivo y en directo desde nuestros estudios en la ciudad de Fresno, California. El título de nuestro tema esta tarde es Cadena de Mando. Pero antes de entrar a nuestro estudio, queremos pedir la bendición del Señor. Así que les invito con reverencia a meditar sobre esta oración. Padre Celestial, gracias te damos una vez más por el privilegio de abrir con plena libertad tu santo libro. Pedimos la presencia de tu Santo Espíritu para que podamos comprender y no solo comprender, sino vivir de acuerdo a toda palabra que sale de la boca de Dios. Gracias por el privilegio de la oración. Sabemos que tú has respondido ya a esta oración, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hay un asunto que está muy claro en la Biblia, y es que el Espíritu Santo es una persona. Ahora, podemos saber en cuanto a los frutos del Espíritu, podemos saber en cuanto a los dones del Espíritu y la obra del Espíritu. Pero no nos es posible explicar la naturaleza del Espíritu Santo. Es una persona, pero no podemos definir su naturaleza. Quiero comenzar leyendo una cita un tanto extensa del libro Hechos de los Apóstoles, página 42 y la página 43, a donde Elena G. White explica los peligros de tratar de explicar la naturaleza del Espíritu Santo. Dice así: no es esencial para nosotros ser capaces de definir con precisión qué es el Espíritu Santo. Cristo nos dice que el Espíritu es el Consolador, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Se asevera claramente tocando al Espíritu Santo que, en su obra de guiar a los hombres a toda verdad, no hablará de sí mismo. La naturaleza del Espíritu Santo es un misterio. Los hombres no pueden explicarla, porque el Señor no se la ha revelado. Los hombres que tienen conceptos caprichosos pueden reunir pasajes de las Escrituras y darles interpretación humana, pero la aceptación de esos conceptos no fortalecerá a la iglesia. En cuanto a estos misterios que son demasiado profundos para el entendimiento humano, el silencio es oro. El oficio del Espíritu Santo, es decir, su obra, se especifica claramente en las palabras de Cristo. Cuando Él viniere, redarguirá al mundo de pecado y de la justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo el que convence de pecado. Si el pecador responde a la influencia vivificadora del Espíritu, será inducido a arrepentirse y a comprender la importancia de obedecer los requerimientos divinos. Así que explicar la naturaleza del Espíritu Santo, imposible. El silencio es elocuencia, pero la forma en que el Espíritu Santo obra está revelado en las Escrituras. Como mencioné al principio, el Espíritu Santo es una persona. En el libro El Evangelismo, página 446, Elena White escribió: hay tres personas vivientes en el trío celestial. En el nombre de estos tres grandes poderes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son bautizados los que reciben a Cristo mediante la fe. Y esos poderes colaborarán con los súbditos obedientes del cielo en sus esfuerzos por vivir la nueva vida en Cristo. La razón por la cual nos resulta difícil pensar del Espíritu Santo como una persona
es por los símbolos que la Biblia usa para ilustrar la obra del Espíritu Santo. Se le compara con una paloma, con lluvia, con aceite, con viento y con fuego. El Espíritu Santo no es esas cosas. Son símbolos que ilustran funciones de la obra del Espíritu Santo. A veces casi llegamos a pensar que el Espíritu Santo es una sustancia o una esencia que nos es infusa. Pero la Biblia nos dice que el Espíritu Santo es una persona que ama, razona, piensa, ayuda, guía, redarguye y enseña. Todas estas cosas son indicaciones de que el Espíritu Santo tiene personalidad. Quiero invitarles a ir en sus Biblias conmigo al Salmo 8 y los versículos 3 al 8. Salmo 8 y el versículo 3 al 8. Aquí encontramos una descripción de la posición y el territorio que Dios le dio originalmente a Adán, el padre de la raza humana. Dice allí el salmista: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronaste. Es decir, Adán fue colocado como rey. Reyes usan coronas. Así que dice, lo coronaste de gloria y de honra. Ahora todo rey tiene un territorio sobre el cual gobierna también. Así que sigue diciendo, le hiciste señorear, gobernar sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. La expresión bestias del campo, aves de los cielos y peces del mar indica que Adán tenía reino o gobierno sobre cielo, tierra y mar relacionado con este planeta. Pero luego Adán se dejó vencer por Satanás. Y nosotros llegamos a ser siervos de aquel a quien obedecemos. Cuando Adán escogió obedecer las palabras de su esposa, quien fue influenciada por Satanás, Adán se convirtió en súbdito de Satanás y Satanás le quitó su territorio, le quitó su posición y le quitó también su territorio. En Romanos 6 y el versículo 16 nos explica el apóstol San Pablo: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Somos esclavos de aquel a quien escogemos obedecer. Adán escogió obedecer las palabras de la serpiente, las palabras de Satanás. Se tornó en súbdito. De rey llegó a ser súbdito, perdió el dominio sobre su territorio. Perdió su posición y perdió su territorio. Nos dice en el libro Patriarcas y Profetas, página 53, lo siguiente: al ser creado, Adán recibió el señorío sobre la tierra, pero al ceder a la tentación, cayó bajo el poder de Satanás. Y ahora Elena White cita un versículo de la Biblia, 2 de Pedro 2:19. Y el que es de alguno vencido, es sujeto a la servidumbre del que lo venció. Cuando el hombre llegó a ser cautivo de Satanás, el dominio que antes ejercía pasó a manos de su conquistador. El dominio pasó al conquistador. Ahora Satanás llegó a ser el gobernante, el rey de este territorio, del planeta. Sigue la cita. De esta manera, Satanás llegó a ser el Dios de este siglo.
Él había usurpado el dominio que originalmente fue otorgado a Adán. Pero Cristo, mediante su sacrificio, al pagar la pena del pecado, no solo redimiría al hombre, sino que también recuperaría el dominio que éste había perdido. Todo lo que perdió el primer Adán será recuperado por el segundo, es decir, por Jesús. En el monte de la tentación, Satanás le ofreció a Jesús los reinos de este mundo. Vamos a leer en cuanto a eso en Lucas 4 y el versículo 5 al 7. Lucas 4, 5 al 7. Y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti daré toda esta potestad, es decir, todo este poder, y la gloria de ellos, porque a mí ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Satanás está diciendo: yo soy el dueño ahora de este planeta. Si tú quieres este planeta sin tener que morir, te arrodillas un momento, me adoras y yo te lo entrego todo sin necesidad de sufrir y de morir. Satanás le ofreció a Jesús el reino y la posición y el territorio que le había usurpado a Adán. Pero Jesús, por su vida perfecta y por su muerte en la cruz en nuestro lugar, echó a Satanás del cielo como representante de este mundo. Cuando Cristo vivió una vida sin pecado, venciendo a Satanás, cuando Cristo cargó los pecados en la cruz y murió, Satanás perdió la posición como rey y perdió también este planeta como su territorio. Notemos Juan 12 y el versículo 31 al 33. Y yo sé que algunos están pensando: pero pastor, no pareciera que Jesús fuera el rey de este mundo y que este territorio fuera de él. Esperen, vamos a explicar eso. Juan 12, 31 al 33. Aquí Jesús está hablando inmediatamente antes de su muerte, un par de días antes de su muerte. Y Jesús dijo: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe, que significa gobernante, el príncipe de este mundo será echado fuera. Fuera como representante del mundo. En el Antiguo Testamento Satanás iba representando al cielo, el planeta Tierra. En el libro de Job dice que se presentó allá entre los hijos de Dios, entre los representantes del universo. Allá fue Satanás representando este mundo porque él le había quitado la posición de dominio a Adán. Así que sigue diciendo aquí Jesús: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Su muerte iba a echar fuera al gobernante de este mundo, le iba a arrebatar el territorio que Satanás le había arrebatado a Adán. En el Deseo de todas las gentes, página 706, encontramos una cita que tiene que ver con lo que estamos hablando. Dice así: Cristo no entregó su vida hasta que hubo cumplido la obra que había venido a hacer. Y con su último aliento exclamó: consumado es. La batalla había sido ganada. Su diestra y su brazo santo le habían conquistado la victoria. Como vencedor, plantó su estandarte en las alturas eternas. ¡Qué gozo entre los ángeles! En la victoria del Salvador todo el cielo triunfó. Satanás fue derrotado y sabía que había perdido su reino. No que lo iba a perder, sino que sabía que había perdido su reino. La batalla, dice, había sido ganada. Jesús había conquistado, no va a conquistar, había conquistado la victoria. Como vencedor, Jesús plantó su estandarte en las alturas eternas. Jesús le quitó a Satanás la posición de rey y le quitó su territorio, el planeta Tierra.
En Apocalipsis 12, 10 al 12, encontramos la reacción del cielo ante la victoria de Jesús. Nos está diciendo cómo reaccionó el cielo cuando el acusador de los hermanos fue lanzado fuera cuando Cristo murió. Dice ahí en Apocalipsis 12 y el versículo 10, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido, noten que está recordando lo que pasó en la cruz, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, lo hacía en el cielo, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ahora, ¿cómo debía reaccionar el cielo? Oh, dice, por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. ¿Y la tierra qué? ¡Wow! Dice, ¡ay de los moradores de la tierra y el mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Satanás estaba airado porque había perdido su posición de rey y había perdido su territorio. Y él dijo, pues Jesús tendrá que venir a quitármelo. Jesús legalmente se lo quitó. Pero Satanás dice a Jesús, ahora ven y quítamelo empíricamente. Aun cuando Satanás perdió legalmente su posición como rey y su territorio, no los va a entregar sin una batalla a muerte. Desafía a Jesús que le quite el dominio y el territorio. Por eso la batalla y la guerra continúa. Porque Satanás sabe que perdió, pero no se va a rendir sin una gran lucha. Ahora vamos a ver qué sucedió en el día del Pentecostés. En Hechos el capítulo 2 y el versículo 1 al 4 nos describe lo que ocurrió en el día del Pentecostés. Dice allí, en el versículo 1, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un recio viento. Primer fenómeno, recio viento, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Segundo fenómeno, fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Ahora escuchen, fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Tres fenómenos, viento, fuego, y empezaron a hablar en otras lenguas, en idiomas que no habían estudiado ni habían antes hablado. Ahora, para entender plenamente lo que pasó en el día del Pentecostés, necesitamos regresar en la Biblia al primer lugar a donde se confundieron las lenguas, a donde se impartió el don de lenguas. Fue en la Torre de Babel. Vamos a Génesis 11 y los versículos 6 al 9, que nos va a ayudar a entender cómo se impartió el don de lenguas en el día del Pentecostés y cuál fue el fuego y el viento del día del Pentecostés. Dice ahí en Génesis 11, 6, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra. Y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Ahora fíjense quién fue el que dio el don de lenguas y quién fue el que esparció a los que estaban construyendo la torre. Sigue diciendo, así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel,
porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. ¿Quién fue el que esparció a la gente? Jehová. ¿Quién fue el que impartió el don de hablar diferentes idiomas? Dios, Jehová. Pero ahora vamos a ver cómo fue que lo hizo Jehová. ¿Cómo fue que lo obró? En el libro Historia de la Redención, página 75, encontramos una descripción de lo que ocurrió. Dice, la torre ya alcanzaba ya una gran altura, cuando el Señor envió 2 ángeles para que los confundieran en su trabajo. Se había encargado a ciertos hombres que recibieran indicaciones de los que trabajaban en lo alto y que pedían materiales para su trabajo, de tal manera que el primero se comunicaba con el segundo y este con el tercero, hasta que el pedido llegaba a los que estaban abajo. Ahora escuchen, a medida que el mensaje pasaba de uno a otro en su descenso, los ángeles confundieron sus lenguas. Y cuando el pedido llegó a los obreros que estaban abajo, se proveyó material que no se había pedido. Génesis dice, Jehová confundió sus lenguas. Elena White explica, los ángeles confundieron las lenguas. Por así decirlo, los ángeles metieron o insertaron un Rosetta Stone, que es un curso de idiomas, en su cerebro y empezaron a hablar los diferentes idiomas que existen en el planeta Tierra. Ahora vamos al Salmo 104 y el versículo 1 al 4. ¿Recuerdan fuego y viento en el día del Pentecostés? No solo lenguas. ¿Será que los ángeles tuvieron algo que ver con lo que ocurrió en el día del Pentecostés? ¿Qué del viento y el fuego? Vamos al Salmo 104 y el versículo 1 al 4. Alaba, alma mía, al Señor. Señor mi Dios, tú eres grandioso. Te has revestido de gloria y majestad. Te cubres de luz como un manto. Extiende los cielos como un velo. Afirmas sobre las aguas tus altos aposentos. Y haces de las nubes tus carros de guerra. Está hablando de los ángeles. Tú cabalgas en las alas del viento. Haces de los vientos tus mensajeros y de las llamas de fuego tus servidores. ¿Qué dice? Hace de los vientos sus mensajeros y de las llamas de fuego sus servidores. ¿Quiénes son los vientos y quiénes son las llamas de fuego, que son los servidores de Dios? Hebreos 1:7 cita este versículo del Salmo 104. Y dice así, en cuanto a los ángeles dice, Él hace de los vientos sus ángeles y de las llamas de fuego sus servidores. Es decir, el don de lenguas en el día del Pentecostés fue impartido por el Espíritu Santo a través del ministerio de los ángeles. Ahora vamos a Ezequiel, el capítulo 1 y el versículo 12 al 14. Ezequiel 1, 12 al 14. Aquí encontramos una escena espectacular de un gran carruaje con ruedas. Y los ángeles están moviendo las ruedas. Las ruedas representan los eventos de la historia, el rodar de la historia. Y los ángeles están haciendo rodar las ruedas. Pero no solamente los ángeles. Vamos a leer lo que dice Ezequiel 1, 12 al 14. Dice, y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía. Ve que quienes están moviendo a los ángeles y las ruedas. Hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen andaban. Y cuando andaban no se volvían. En cuanto a la semejanza de los seres vivientes que son ángeles, su aspecto era como de carbones de ¿qué? De fuego encendidos, como visión de hachones encendidos que andaba entre los seres vivientes. Y el fuego resplandecía y del fuego salían relámpagos. Y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Es decir, los que están moviendo las ruedas en realidad son los seres vivientes que representan a los ángeles, pero
el Espíritu los movía a ellos. Quiero leerles una cita que encontramos en Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 350. Aquí Elena White describe esta escena de Ezequiel 1. Había ruedas dentro de las ruedas, en un arreglo tan complicado que a primera vista le parecía a Ezequiel que todo era confuso. Pero cuando se movían, era con hermosa precisión y en perfecta armonía. Ahora escuchen, los seres celestiales estaban moviendo esas ruedas. ¿Quiénes movían las ruedas? Los seres celestiales, que en los escritos de la hermana White se refiere a los ángeles. Así que dice, los seres celestiales estaban moviendo esas ruedas. Y por encima de todo, sobre el glorioso trono de zafiro estaba el Eterno, mientras que rodeaba el trono el arco iris, emblema de gracia y amor. Ahora vamos a leer otra cita, Joya de los Testimonios, tomo 2, página 350 y 351. La hermana White acaba de decir que los seres celestiales estaban moviendo las ruedas, pero ahora fíjese que va a aclarar. Escribió lo siguiente: las complicadas ruedas que al profeta le parecían envueltas en confusión, estaban bajo la dirección de una mano infinita. El Espíritu de Dios, que según la revelación movía y dirigía esas ruedas. Bueno, ¿acaso no leímos que los seres celestiales estaban moviendo las ruedas? Y ahora dice, el Espíritu de Dios, que según la revelación movía y dirigía estas ruedas, sacaba armonía de la confusión, de tal manera que todo el mundo estaba bajo su dominio. Ahora escuchen, miríadas de seres glorificados estaban listos para predominar a su orden. ¿A la orden de quién? Del Espíritu Santo, es el antecedente. Así que miríadas de seres glorificados estaban listos para predominar a su orden contra el poder y la política de los hombres malos y reportar beneficio a sus fieles. Así que Satanás fue derrotado en la cruz. Fue la batalla decisiva en la guerra de Cristo con Satanás. Pero Satanás no va a entregar su territorio y su dominio así nada más. Él continuará luchando para retener cada centímetro de territorio y todos los súbditos que pueda retener. ¿Qué hizo Jesús en el día del Pentecostés? Como ahora este territorio era suyo y era el rey de aquí, Él mandó a todas las huestes celestiales a su territorio para arrebatarle a Satanás su territorio y sus súbditos. Nuestro papel como emisarios de los ángeles, quienes son emisarios del Espíritu Santo, es decirle a la gente que Satanás perdió en la cruz, que si ellos se quedan en el ejército de Satanás van a estar con el perdedor. Debemos animar a la gente a desertar del ejército de Satanás que ya perdió para unirse al ejército celestial. En el día del Pentecostés, la hueste celestial bajo el liderazgo del Espíritu Santo invadió el territorio que había reclamado Satanás. Ahora Jesús tenía derecho, perfecto derecho, de reclamar el territorio y de dirigir la batalla aquí, porque él había derrotado a Satanás. Pero repito, Satanás va a pelear para retener cada centímetro y cada persona. Eso es lo que estamos viendo en el mundo hoy, la desesperación de Satanás por retener lo que él sabe que legalmente perdió. La Biblia nos dice que Dios opera con una cadena de mando. Apocalipsis 1, 1 al 3 tiene la secuencia. Dice allí la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Ahora, si ustedes leen este pasaje, van a encontrar que Dios tiene una cadena de mando. Dios le entrega el mensaje a Jesús, el Padre se lo entrega a Jesús. Jesús se lo entrega al Espíritu Santo, porque luego dice,
oíd lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que Jesús se lo entrega al Espíritu Santo. El Espíritu Santo le entrega el mensaje al ángel. El ángel le da el mensaje a Juan. Juan luego escribe el mensaje en un libro y lo manda a la iglesia, con el fin de que la iglesia comparta lo que está en el libro, pero desafortunadamente muchas veces la cadena de mando se rompe cuando llega a los seres humanos. Ahora permítanme leerles lo que dice Elena White sobre el papel de los ángeles en el día del Pentecostés. Es muy interesante esto. ¿Saben por qué Dios dio el don de lenguas? En el día del Pentecostés, Dios, el Espíritu Santo, a través de los ángeles, dio el don de lenguas, no para que la gente pudiera hablar un idioma que nadie entiende, ni siquiera Dios, o para que pudieran rodar en los pasillos de la iglesia, o pudieran dar saltos de alegría. No, 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 no. El Espíritu Santo dio a través de los ángeles el don de lenguas porque los que estaban reunidos allí había gente de todas las naciones. No hablaban el idioma que hablaban los apóstoles, así que Dios les dio la capacidad a los apóstoles de hablar los idiomas de los que estaban presentes allí para que luego entonces ellos llevaran el mensaje de regreso a sus naciones. Es decir, el don de lenguas fue dado con fines evangelísticos, fines prácticos. Ahora escuchen las siguientes citas sobre el papel de los ángeles en el Pentecostés. Dice en un libro que busqué en español, no lo conseguí, se llama My Life Today, Mi Vida Hoy. Dice lo siguiente: cuando se viva la verdad en su sencillez, en todo lugar, entonces Dios obrará, escuchen bien, por medio de los ángeles, así como obró en el día del Pentecostés. ¿Cómo obró Dios en el día del Pentecostés? ¿Por medio de quiénes? De los ángeles. Sigue la cita: los corazones serán transformados tan decididamente que se verá una manifestación de la influencia de la verdad genuina que se representa como el descenso del Espíritu Santo. En otra cita que encontramos en Mensajes Selectos, tomo 2, página 65, dice: cuando los ángeles del cielo vengan entre nosotros y obren mediante los instrumentos humanos, entonces habrá conversiones firmes y sustanciales en forma parecida a las conversiones que ocurrieron después del día de Pentecostés. Así que cuando los ángeles vengan en nuestro medio, veremos conversiones como después del Pentecostés. En otro documento que escribió la hermana White, no está en español, Manuscript Releases, tomo 10, página 112, ella escribió, hablando a los padres: todo el cielo tiene interés en su salvación y los ángeles de Dios están esperando hacer por usted lo que hicieron por los discípulos en el día del Pentecostés. Un par de citas más. Deseado de todas las gentes, página 318. Hablando de los primeros evangelistas. Habrán de contender con fuerzas sobrenaturales, pero se les asegura una ayuda sobrenatural. Todos los seres celestiales están en este ejército y hay más que ángeles en las filas. El Espíritu Santo, ahora escuchen, va a haber tres entidades aquí, tres entidades. El Espíritu Santo, el representante del capitán de la hueste del Señor. ¿Vieron tres allí? El Espíritu Santo es el representante del capitán de las huestes del Señor. Es decir, el Espíritu Santo ahora comanda a los ángeles porque el Señor Jesucristo ha asumido un cuerpo humano. Ahora vamos a leer una cita más. Review and Herald, enero 20, 1891. Miles se convirtieron después del derramamiento del Espíritu Santo. Ángeles poderosos de Dios, ataviados con la gloria celestial, vinieron a ayudar a la iglesia y echaron atrás a las huestes de Satanás. La obra del Espíritu Santo no se limita a los 10 apostólicos. Ahora, ¿notaron lo que leí al principio? Miles se convirtieron después del derramamiento del Espíritu Santo. Ángeles poderosos de Dios, ataviados con la gloria celestial, vinieron a ayudar a la iglesia y echaron atrás a la hueste de Satanás.
Luego ella dice, la obra del Espíritu Santo no se limita a los 10 apostólicos. No está confinada a ninguna iglesia, sea grande o pequeña. Su campo de ministerio es el mundo. Pero los instrumentos por medio de los cuales obra el Espíritu Santo son los miembros de su cuerpo, es decir, nosotros, aquellos que creen en su nombre. Es por medio de estos portadores de luz que el Evangelio ha de ser llevado a todas las naciones de la tierra. Así que el Espíritu Santo comanda a los ángeles ayudan a los seres humanos en la predicación del Evangelio. Y la Biblia dice que hay millones y millones de ángeles, huestes incontables, listos para venir a ayudarnos en la batalla contra Satanás y contra el mal. La Biblia nos dice que al final de la historia vendrá una última manifestación del poder del Espíritu Santo. Se llama el fuerte clamor que viene como resultado de la lluvia tardía. ¿Será que los ángeles van a estar involucrados allí también? Noten esta cita que encontramos en el libro Maranata, página 210. Antes que sea completamente terminada la obra y finalice el sellamiento del pueblo de Dios, recibiremos el derramamiento del Espíritu de Dios. Ángeles del cielo estarán en nuestro medio. Es decir, el derramamiento del Espíritu Santo vendrá y los ángeles del cielo estarán en nuestro medio. Hay una cita muy interesante del Deseo de todas las gentes, página 117, a donde Elena White habla sobre los milagros de Jesús, milagros de sanamiento. Dice así: los ángeles de Dios pasan siempre de la tierra al cielo y del cielo a la tierra. Los milagros de Cristo a favor de los afligidos y dolientes fueron realizados por el poder de Dios mediante el ministerio de los ángeles. Y es por medio de Cristo, por el ministerio de sus mensajeros celestiales, como nos llega toda bendición de Dios. Ahora, indudablemente todos han leído Apocalipsis 7, a donde hay 4 ángeles que están reteniendo los vientos. Pero ¿saben quién está reteniendo los vientos? Es el Espíritu Santo por medio de los ángeles. Voy a leerles esta cita que encontramos en el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 408. El Espíritu de Dios, escuchen, que restringe ahora mismo, está siendo retirado del mundo. ¿Quién es el que restringe? El Espíritu de Dios, restringe. Sigue diciendo, los huracanes, las tormentas, las tempestades, los incendios y las inundaciones, los desastres por tierra y mar, siguen uno al otro en sucesión presurosa. La ciencia procura explicar la causa de todos estos fenómenos. Las señales que se acrecientan en nuestro alrededor, anunciando el pronto regreso del Hijo de Dios, se le atribuyen a toda causa menos la real. Dicen, no, el problema es el cambio climático. ¿Cuál fue el peor cambio climático de la historia? El diluvio. ¿Por qué vino el diluvio? ¿Porque se está usando mucho petróleo? ¿Porque tenía la gente prendido muchos aires acondicionados? No. La maldad del hombre era mucha en la tierra y todo designio del pensamiento del corazón de ellos era continuamente el mal. En los días de Elías, otro cambio climático, 3 años y medio sin llover. ¿Por qué razón? Por la pecaminosidad del pueblo. Sigue diciendo aquí. ¿Recuerdan que leí que el Espíritu de Dios restringe? Ahora fíjense lo que va a decir. Regreso un poquito a la cita. Los seres humanos no son capaces de discernir que los ángeles centinelas están restringiendo los 4 vientos. Entonces, ¿quién es el que retiene? ¿El Espíritu de Dios o los ángeles centinelas? El Espíritu de Dios a través de los ángeles centinelas. Así que dice, los seres humanos no son capaces de discernir que los ángeles centinelas están restringiendo los 4 vientos para que no soplen hasta que los siervos de Dios hayan sido sellados en sus frentes. Pero cuando Dios les diga a sus ángeles que suelten los vientos, habrá una escena de lucha que la pluma más fecunda no podría describir. Quiero leerles algunas citas más
sobre la función de los ángeles y la relación con el Espíritu Santo. En una revista que se llama The Youth Instructor, el instructor de los jóvenes, julio 5, 1894, encontramos esta cita del Espíritu Profecía. Por medio del ministerio de los ángeles, el Espíritu Santo es capaz de obrar sobre la mente y el corazón del agente humano para atraerlo a Cristo. ¿Cómo es la cosa? Por medio del ministerio de los ángeles, el Espíritu Santo es capaz de obrar sobre la mente y el corazón del agente humano para atraerlo a Cristo. Pero el Espíritu de Dios, y por ende significa a través de los ángeles, que acabamos de leer, pero el Espíritu de Dios no interfiere nunca con el libre albedrío del agente humano. El Espíritu Santo es dado para ayudar a fin de que el agente humano coopere con las inteligencias divinas. Y su tarea consiste en atraer el alma, pero no a obligarla a obedecer. Hablando del fariseo, Elena White escribió en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 122. El fariseo no sentía ninguna convicción de pecado. El Espíritu Santo no podía obrar en él. Ahora, ¿cómo es que el Espíritu Santo iba a obrar en él? Sigo leyendo. Su alma estaba revestida de una armadura de justicia propia que no podía ser atravesada por los aguzados y bien dirigidos dardos de Dios, arrojados por manos angélicas. En el Ministerio de Curación, página 325, encontramos esta cita extraordinaria. La Biblia nos muestra a Dios en su alto y santo puesto. La gente a veces cree que Dios está personalmente en todas partes. Dios no es una sustancia que permea todo el universo. Eso sería panteísmo. Dios está sentado en su trono en el cielo. Por eso oramos, Padre nuestro que estás en el cielo. Pero Dios, a través de su omnisciencia, Él no tiene que estar físicamente presente en todas partes, porque a través de su omnisciencia Él conoce el fin desde el principio, conoce absolutamente todo lo que está pasando en todas partes. Dice la sierva del Señor, la Biblia nos muestra a Dios en su alto y santo puesto, no en estado de inacción, no en el silencio y la soledad, sino rodeado de millares y millones de seres santos, siempre a la espera de sus órdenes. Por medio de estos mensajeros, permanece Dios en comunicación activa con todas las partes de su dominio. Por medio de su Espíritu está presente en todas partes. Mediante su Espíritu y sus ángeles, atiende y cuida a los hijos de los hombres. Por encima de las confusiones de la tierra, el Dios está en su trono, todas las cosas están abiertas a su divina mirada y desde su grande y serena eternidad ordena lo que su providencia considera mejor. Ahora quiero compartir algo muy interesante que descubrí hace algunos años. Muchas acciones que en el Antiguo Testamento se le atribuyen a Dios, en realidad Dios no las hizo personal y directamente, las hizo a través de los ángeles. En repetidas ocasiones Dios les delegó la responsabilidad de hacer a la hueste angélica. Ni la Biblia ni el Espíritu Profecía enseñan de que Dios está personalmente presente en todas partes. Y algunos pueden decir, pastor, eso es herejía. Pero tengo mucha documentación que ilustra eso. Dios está sentado en el cielo en su trono. Jesús intercede ante el Padre en el cielo. Ahora, déjenme compartir con ustedes algunas cosas interesantes. En Génesis 4 y el versículo 6 y 7, le habla Jehová Dios a Caín. Dice allí, en el versículo 6, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Así que dice que Jehová habló estas palabras a Caín. Pero fíjense lo que dice el Espíritu Profecía. Historia de la Redención, página 55.
Dios estuvo dispuesto de condescender enviando un ángel para que conversara con él. El ángel le preguntó por qué estaba enojado y le informó que si obraba bien y seguía las indicaciones que Dios le había dado, el Señor lo aceptaría y apreciaría su ofrenda. Así que la Biblia dice, Jehová Dios le habló esas palabras, pero Elena White explica que el ángel trajo el mensaje de Dios a Caín. Hablemos un momento de la traslación de Enoc al cielo sin ver la muerte. En Génesis 5:24 y Hebreos 11 y el versículo 5 dice que Dios fue el que se lo llevó. Dice en Génesis 5:24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Y en Hebreos 11:5 dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Elena White en el libro Espíritu y Profecía, tomo 1, página 63, escribió, Dios no iba a permitir que Enoc muriera como los demás hombres, sino que envió a sus ángeles para que lo llevaran al cielo sin experimentar la muerte. Dios lo llevó por medio de los ángeles. ¿Qué diríamos de las ruedas de los egipcios? ¿Recuerdan que cuando los egipcios entraron al mar se le cayeron las ruedas a las carretas? ¿Recuerdan eso? Según la Biblia, ¿quién fue el que le quitó las ruedas a las carrozas de los egipcios? Dice en Éxodo 14, 24 y 25, aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios. ¿Quién miró el campamento? Jehová. Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de sus carros. Es Jehová el que lo está haciendo. Y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Lo que no sabían los egipcios era que los ángeles estaban quitando las ruedas, mandados por Jehová. Dice en Historia de la Redención, página 128, los egipcios se aventuraron a entrar en el camino que Dios había preparado para su pueblo, y los ángeles de Dios se infiltraron en medio de su ejército y sacaron las ruedas de los carros. ¿Qué diríamos de los muros de Jericó? ¿Quién derribó los muros de Jericó? Bueno, la Biblia dice que Jehová fue. Josué 6 y el versículo 16 dice, y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo, gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. En Evento de los Últimos Días, página 244, encontramos la explicación. Los juicios de Dios fueron suscitados contra Jericó. Eran un baluarte, pero el mismo capitán de la hueste del Señor vino del cielo para conducir a los ejércitos del cielo en un ataque contra la ciudad. Ángeles de Dios asieron los masivos muros y los derribaron. Los ángeles agarraron los muros y los tumbaron. Un ejemplo más de muchísimos que tengo del Antiguo Testamento. Solamente le estoy dando algunos ejemplos para que entendamos cómo es que Dios opera el universo. Que nosotros en este mundo no tenemos que estar preocupados, ay, de que estamos solos, ¿será que Dios está conmigo? Hay millones y millones de ángeles que están esperando ayudarnos en la obra de la evangelización, para abrir mentes y abrir corazones, para meter en nuestra mente pensamientos sobre qué hablar y cuándo hablar. En Deuteronomio 34:6 dice que Dios enterró a Moisés. Dice allí, murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró. El único antecedente es Jehová aquí. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. En Patriarcas y Profetas, Elena White explicó, pero los ángeles de Dios enterraron el cuerpo de su siervo fiel y vigilaron la tumba solitaria. Ahora, ¿qué tal el Nuevo Testamento? ¿Será que en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo obró de la misma manera? ¿El Espíritu Santo obró por medio del ministerio de los ángeles para hacer los milagros de Jesús? Vamos a tomar un par de ejemplos. El centurión de Capernaum. Leamos Mateo 8 y el versículo 5 al 10. Entrando Jesús en Capernaum,
vino a él un centurión, rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Es decir, tú eres demasiado importante para entrar a mi casa, le estaba diciendo el centurión. El centurión era romano, ni siquiera era judío, pero tenía gran fe. Ahora, fíjense cómo sigue la historia. Dice, nuevamente: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Y yo hace muchos años pensaba que lo que pasó fue que cuando Jesús habló la palabra y dijo: sea sano el criado, que la palabra de Jesús salió volando por el cielo y se metió allá para sanarlo. Pero ese no fue el medio por el cual fue sano el criado. Ahora, ¿qué sigue diciendo este centurión? Dice: solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad. Él entendió, el centurión, el pagano entendió esto. ¿Cómo es que Dios hace las cosas? Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. El centurión dice: yo tengo soldados y yo mando a los soldados y los soldados hacen lo que yo digo. Le está diciendo a Jesús: tú tienes también ángeles y tú puedes mandar a los ángeles y ellos pueden sanar por el poder de Dios, lógicamente, a ese enfermo. Quiero leerles la cita a donde Elena White explica cómo funcionó esto. El deseo de todas las gentes, página 283. Aquí la hermana White está citando lo que estaba diciendo el centurión, lo que quería decir el centurión. Como represento el poder de Roma, dice el centurión, y mis soldados reconocen mi autoridad como suprema. Así tú representas el poder del Dios infinito, y todas las cosas todas las cosas creadas obedecen tu palabra. Puedes llamar a tus mensajeros celestiales y ellos impartirán virtud sanadora. Pronuncia tan solo la palabra y mi siervo sanará. En otra ocasión, cuando el Señor Jesucristo sanó al hijo del noble de Capernaum, interesante cómo la hermana White describe cómo es que fue este muchacho sano que estaba gravemente enfermo. En el libro Espíritu y Profecía, tomo 2, página 155, dice: en vez de ir a Capernaum, Jesús, por un rayo de telegrafía divina, los rayos representan ángeles según Ezequiel 1, por un rayo de telegrafía divina, envía el mensaje de sanidad a la cama del hijo sufriente. Interesante cita. Y hay otra cita donde se encuentra en Youth Instructor, diciembre 4, 1902. El poder de las palabras del Redentor fulgura como un relámpago de Caná a Capernaum, y el hijo es sanado. ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor Jesucristo llegó a la tumba de Lázaro? Lázaro había estado muerto por 4 días. Y el Señor Jesucristo le dijo a los que estaban presentes: quiten la piedra. Yo pregunto, ¿creen ustedes que Jesús podría haberle mandado a la piedra que se quitara sin intervención de manos humanas? Claro que lo podría haber hecho. Pero ¿cómo hubiera ocurrido? ¿Será que la piedra tiene oídos? Que cuando Jesús dice, si Jesús hubiera dicho: muévete piedra, la piedra oye, entonces la piedra se mueve. ¿Esa hubiera sido la forma en que la piedra se hubiera movido? No. Nota lo que dice el Espíritu de Profecía.
En el Deseo de todas las gentes, página 492. Deseo de todas las gentes, página 492. Cristo podría haber ordenado a la piedra que se removiera y habría obedecido a su voz. Ahora, si paramos allí y no leemos el resto de la cita, podríamos decir, la piedra oyó a Jesús y la piedra se movió. Pero la piedra es inánime, la piedra no oye. Tenemos que leer el resto de la cita. Así que dice, Cristo podría haber ordenado a la piedra que se removiera y habría obedecido su voz. Ahora noten, podría haber ordenado a los ángeles que estaban a su lado que la sacasen. A su orden, manos invisibles habrían removido la piedra, pero había de ser sacada por manos humanas. Claro, los presentes que estaban allí, como no podían ver a los ángeles, hubieran pensado, ¿qué poder tiene este hombre? Mire, que hasta la piedra oyó lo que él mandó y la piedra obedeció su mandato. Pero en realidad la Biblia nos dice que aquello que conecta el cielo y la tierra son los ángeles. ¿Recuerdan ustedes la experiencia de Jacob cuando le robó la primogenitura a su hermano? Huyó de su casa. Después de viajar un tiempo, se acostó con su cabeza sobre una piedra y se le dio un sueño. En el sueño, Jacob vio una escalera que estaba sentada en la tierra que alcanzaba hasta el alto cielo. Esa escalera, según Juan 1:51, representa a Jesús. La parte de abajo de la escalera que estaba anclada en la tierra representa la humanidad de Jesús. Mientras que la parte de arriba de la escalera que alcanza el alto cielo representa la divinidad de Jesús. Lo que conecta el cielo y la tierra es la humanidad y la divinidad de Jesús en una sola persona. Pero ¿qué había subiendo y bajando sobre la escalera? Subiendo y bajando sobre la escalera había ángeles. Porque ángeles llevan nuestras oraciones al trono de la gracia y los ángeles traen las respuestas de Dios a nosotros. Los ángeles son mucho más importantes que lo que nosotros pensamos. Ahora mismo hay ángeles aquí en el estudio. Hay ángeles a donde están ustedes. Si tienen una lucha con Satanás, pueden rogarle a Dios y Dios va a vaciar el cielo de ángeles para que no caigas en tentación, para que no fracases en tu vida espiritual. Tenemos seres celestiales presentes que nos pueden ayudar en la obra de la evangelización. El poder de Dios no tiene límites. Así que salgamos con valentía para proclamar este glorioso mensaje, para restarle súbditos al ejército de Satanás, para que se unan al ejército de nuestro Señor Jesucristo.